El último regalo de tu hermano protector se evapora en tus manos. Una tarjeta negra, una carta críptica y una llamada que confirma su desaparición. Tu mente, una bendición que te tortura con cada recuerdo, es la única herramienta que tenés para descifrar la verdad. Una verdad que amenaza con consumirte a vos también. La tarjeta de Bing se evaporó en el aire, pero tu like no tiene por qué. Dale clic para que se materialice y no se desvanezca como su hermano. Un coro de risas malvadas y voces crueles perseguía a un niño llamado Yuanzi. Lo llamaban el niño que nadie quiere, se burlaban de él, le decían que su papá estaba muerto y que era un inútil. Solo y acorralado, el miedo lo envolvía. Pero de repente, una figura familiar apareció entre las sombras. Era Hermano Bing, que se interpuso, gritándoles a los abusadores que se fueran, que dejaran de creer chismes y que no molestaran a Yuanzi. Yuanzi, con los ojos llorosos, sintió un rayo de esperanza. Con una sonrisa, Bing tomó su mano y le prometió que siempre lo cubriría. Pero la imagen se desvaneció. Las manos se soltaron y Bing, con una sonrisa triste, se fue disolviendo, dejándole una última frase. Si sos vos, seguro lo lográs. Yuanzi, desesperado, le gritó que volviera, pero su hermano protector ya no estaba. Ese recuerdo, como muchos otros, estalló en la cabeza de un Yuanzi ya adulto que se despertó empapado en sudor y con un dolor de cabeza insoportable. Desde el colegio sufría una extraña enfermedad. Su cerebro recordaba todo, analizaba cada detalle y la información externa dándole un control increíble sobre su cuerpo, pero también unas migrañas que lo dejaban tirado. Tomando una pastilla para calmar el dolor, escuchó la voz de su mamá. «Yuanzi, ¿ya te levantaste? Tenés un paquete en el mueble de los zapatos. Ya apúrate, que el desayuno está listo». Él le aseguró que ya iba, pero sabía que la medicina cada vez le hacía menos efecto. Cuando salió a la sala, su tía, con su cabello celeste, ya estaba tramando algo. Quería llevarlo a comprar ropa. Yuanzi, que había recogido el paquete sin remitente del que su mamá le había hablado, no pudo evitar sentir un escalofrío. «Esto es malo», pensó. Su mamá, que estaba en la cocina, lo vio y se armó el lío. Lo amenazó con romperle las piernas si iba con la tía. La tía, que quería ir a una cita a ciegas, lo usaba de excusa, diciendo que Yuanzi necesitaba ropa para salir con chicas. La mamá, ni tonta ni perezosa, les dijo que sabía el plan, que la tía quería una cita para volver a casarse y no quedarse sola de vieja. Entre el griterío y las quejas de la tía sobre los creativos hombres que su mamá le presentaba, Yuanzi solo atinó a decir que era un malentendido y decidió dejar la batalla familiar. Con el paquete en mano pensó, «Voy a abrir mi paquete, ustedes sigan con lo suyo». Con el paquete en mano pensó, «Voy a abrir mi paquete, ustedes sigan con lo suyo». Mientras su mamá se despedía y le decía que le mandaba un mensaje después, Yuanzi abrió el paquete y encontró una carta y una tarjeta negra que, por su diseño, parecía de algún club de lujo. Pero la sorpresa fue mayor cuando vio la firma de la carta. Venía de su viejo amigo y protector, el hermano Bing. El mensaje era enigmático. Bing le contaba que había encontrado algo que podía cambiar su vida, pero que era demasiado para él. Sin embargo, confiaba en que Yuanzi, por ser quien era, no tendría problemas y lo consideraba un regalo entre hermanos. Justo cuando intentaba descifrar el significado de esas palabras, su celular sonó. Era el padre de Bing, el tío Lei, quien con voz temblorosa le dio una noticia devastadora. El hermano Bing había desaparecido misteriosamente de su habitación del dormitorio, sin dejar rastro y sin que las cámaras de seguridad registraran su salida. Yuanzi colgó, procesando la información. Bing había desaparecido justo después de enviarle ese paquete con esa tarjeta misteriosa. Y entonces, como si la realidad se burlara de él, la tarjeta que acababa de sacar del paquete simplemente se desvaneció de su mano, evaporándose en el aire. El shock fue tan grande que le provocó una de sus terribles migrañas. El dolor lo dejó tambaleando. Agobiado por el dolor, pero con la mente a mil, Yuanzi unió los puntos. La tarjeta, el mensaje de Bing, su desaparición sin explicación, todo apuntaba a que el regalo de su amigo no era algo común.
se aferró a la frase de Bing: si sos vos, seguro lo lográs. Sabía que, si su hermano no podía con esto, él lo haría. De repente, su mamá lo interrumpió. Yuanzi, vinieron a buscarte unos investigadores de la Oficina de Seguridad Pública de Kanyang. Yuanzi se sorprendió. ¿Coincidencia? Eran de la misma unidad de su primo. Su mamá, protectora como siempre, los recibió con desconfianza, pero Yuanzi les aseguró que no había hecho nada malo. Una vez que se sentaron, el investigador principal fue directo al grano. Preguntaron si conocía a Lei Yibing. Yuanzi confirmó su amistad de toda la vida y, sin rodeos, el hombre reveló que Bing había enviado el paquete la mañana de su desaparición. Mientras tanto, en un lugar más lujoso, una mujer de pelo largo y rosado, que parecía ser parte de la investigación, le contaba a un hombre con un bigote y barba peculiares que no habían encontrado nada útil en la computadora o el teléfono de Bing. Pero la carta que le mandó a Yuanzi sí la encontraron escondida debajo de una maceta, confirmando que Bing le había enviado la tarjeta de personaje, solo que, hasta ahora, no sabían de qué clase era. El hombre, con una sonrisa enigmática, simplemente le dijo que volviera al día siguiente, si es que para entonces no se había desaparecido también. Ajeno a que más personas estaban al tanto de los misterios que lo rodeaban, Yuanzi seguía en su habitación, el sol de la tarde filtrándose por la ventana. Pensaba, con una intensidad que le dolía la cabeza, que si la desaparición de su hermano Bing fue a propósito y el objetivo de todo esto era la tarjeta negra, entonces la Oficina de Seguridad Pública no era la única interesada. Debía haber un tercer grupo buscando a Bing. Él no había contactado a la oficina, lo que significaba que no confiaba en ellos. Y Yuanzi tampoco sabía si los tres investigadores eran amigos o enemigos. Pensó en contarle todo a su prima, que era el método más seguro, pero se dio cuenta de que no podía comunicarse con ella. Y aunque pudiera, ¿cómo le explicaba que la tarjeta había desaparecido en el aire? La situación se sentía cada vez peor. En medio de sus preocupaciones, su tía, con su pelo celeste característico, le estaba gritando desde la otra habitación, quejándose de que no le respondía a las llamadas ni los mensajes, acusándolo de ghostearla. La voz de la tía era una distracción más en un torbellino de pensamientos y el malestar físico de Yuanzi. De repente, su cabeza empezó a dolerle y a sentirse caliente, un síntoma que ya le era familiar. Otra migraña se asomaba. Su mamá, como siempre, lo defendió, diciéndole a su tía que Yuanzi se había acostado temprano por un dolor de cabeza y que lo dejara descansar. Luego, le preguntó a la tía cómo le había ido en su cita a ciegas. La tía, sin mucha convicción, dijo que el tipo era genial, ganaba mucho, tenía auto y casa, pero que no le gustaba porque ganaba demasiado, un problema que pocos entenderían. Yuanzi, a pesar del dolor, estaba por la ventana. De repente, notó algo extraño en su frente. Una marca negra se había formado y poco a poco tomó la forma de un orbe oscuro con una barra de progreso que marcaba un 90%. Asombrado y confundido, se dio cuenta de que la tarjeta negra no había desaparecido, sino que había entrado en su cuerpo y se había convertido en esa marca. Bing había dicho que le dejaba un regalo que él no podía manejar, así que su suposición de que la tarjeta era para él era correcta. La barra de progreso seguía avanzando. Yuanzi, un poco ansioso, vio cómo llegaba al 99%. Y de pronto, un mensaje apareció. Reinicio de tarjeta de personaje completo. Una pantalla con sus atributos se desplegó. Nombre, por nombrar, clase, Dios nocturno, nivel 0, habilidades ninguna, experiencia 0%, moralidad 60, valor inicial. Venía con una advertencia clara. Nunca dejes que tu moralidad baje de 60. Puede que no hayas tenido elección antes, pero por favor sé una buena persona. Yuanzi se dio cuenta de que era un sistema, como los de las novelas web. El sistema le pidió que nombrara a su personaje. Yuanzi intentó usar su nombre real, Shan Yuanqing, pero el sistema lo rechazó, diciéndole que no podía usarlo. Después de pensarlo un momento, eligió un nombre nuevo. Nombramiento exitoso. El reino espiritual se abrirá en 10 segundos. Yuanzi Tianzun, te deseamos buena suerte. Yuanzi, con los ojos bien abiertos, se preparaba para lo que venía. En ese instante, una cuenta regresiva empezó a parpadear frente a él.
del 10 al 0, marcando la apertura del reino espiritual. A medida que el contador llegaba a su fin, una serie de mensajes del sistema aparecieron, dándole un panorama bastante claro de su situación. El mapa del reino espiritual se había cargado y estaba en el túnel Yuling, número 0079. La dificultad era de rango S, el tipo de misión era individual y, para colmo, tipo muerte. Sus tareas eran dos: sobrevivir 3 horas y explorar el reino espiritual 0079. Una advertencia final aclaraba que no podía traer nada de su mundo. Yuanzi se encontró de golpe en un túnel oscuro y cavernoso. Miró sus manos, apretando los puños, como si quisiera asegurarse de que era real. ¿Esto no es dónde?, se preguntó, mientras sus ojos analizaban el entorno rocoso y las sombras que lo rodeaban. El sistema, de forma automática, le mostró la introducción del lugar. ¿Había oído hablar del túnel Yuling? Era una de las 10 grandes leyendas urbanas de Shanghái. Durante su construcción, un grupo de trabajadores entró, desapareció y uno solo logró salir, pero quedó tan afectado que solo podía repetir una frase: «No entren al templo». Yuanzi sintió un escalofrío. «¿Esto es un túnel? ¿Es el túnel Yuling de la leyenda urbana?», pensó, mientras su cuerpo temblaba levemente. Intentó calmarse, incluso se rió con nerviosismo. «Cálmate, que algo así me esté pasando a mí, esto es una locura, ¿eh?». Pero, al instante, se dio cuenta de que este lugar no era el túnel Yuling real que había visto hacía poco. Este era viejo, diferente. Se decía a sí mismo que debía recordar que esto era sin duda un fenómeno sobrenatural, que lo habían metido en una tarea de leyenda urbana impuesta por un poder misterioso. La voz me dio 2 misiones: sobrevivir 3 horas y explorar el reino espiritual. Rango S, tipo muerte y en solitario. Sobrevivir 3 horas implicaba peligro extremo, y explorar el túnel significaba que el túnel en sí era el peligro. Pero, al ser una misión, tenía que haber una recompensa. Ya había visto que su clase era Dios Nocturno, nivel 0, y eso debía ser parte del premio. Sin embargo, ¿qué era un dios nocturno? Ahí fue cuando la advertencia de su hermano Bing resonó en su mente. Esta cosa es difícil de manejar. En ese momento, Yuanzi entendió que Bing no se refería a lo complejo de la tarjeta, sino al nivel de peligro. Un reino espiritual tipo muerte. Eso sonaba realmente mal. De repente, una de las luces que colgaban del techo rocoso se desprendió con un chasquido, estrellándose contra el suelo y dejando un rastro de chispas. Luego, otra y otra, sumiendo el lugar en una oscuridad más profunda. En medio de la penumbra, una figura distante empezó a hacerse visible. Yuanzi se quedó helado. «¿Qué? No puede ser, ¿verdad?», susurró. La figura se acercaba, y a sus pies unas brasas rojizas ardían. Era un cadáver seco, con los pies deformados y la piel tirante, los ojos brillando con un rojo intenso. Y no venía solo. Detrás de él, una horda de esas figuras marchaba hacia él. Yuanzi retrocedió, cayendo de espaldas con un grito de pánico. Los muertos andantes se acercaban, gimiendo. Pero mientras el terror lo invadía, notó algo extraño. Las criaturas, aunque se acercaban, no lo perseguían activamente. «Raro, ¿por qué no me persigue?», se preguntó, sus ojos llenos de sudor y una mezcla de miedo y una curiosidad helada. Pero entonces se dio cuenta de algo más. Aunque los cadáveres seguían acercándose, ¿me están rodeando? ¿O me están marcando un camino?, pensó. Varios de ellos, con sus cuerpos secos y dedos huesudos, parecían señalar en una misma dirección, como si lo estuvieran guiando. ¿Me están rodeando? ¿O me están marcando un camino?, pensó, observando la oscuridad hacia donde apuntaban. Decidió que quedarse quieto no era una opción. Con un paso incierto que pronto se convirtió en una carrera decidida, empezó a alejarse de los cadáveres y siguió la dirección que le indicaban. Sus sandalias golpeaban el suelo mientras se movía por el túnel, la adrenalina a 1000.
Corrió y corrió hasta que el túnel se abrió a un oscuro bosque bajo una luna tenue. El paisaje había cambiado, pero la inquietud no. El bosque estaba extrañamente silencioso. Es demasiado tranquilo para esta época del año, pensó Yuanzi. Es imposible que no se escuchen los insectos en las montañas. Algo no andaba bien con ese lugar. Después de un rato corriendo, llegó a lo que parecía ser un templo antiguo, deteriorado y lleno de telarañas. La construcción se veía desgastada por el tiempo, casi devorada por la vegetación. Una voz interna, la misma que le había dado las misiones, resonó en su mente, advirtiéndole que no entrara. Pero Yuanzi, con su mente analítica, empezó a atar cabos. Si ya estaba fuera del túnel y la misión era explorar el reino espiritual, este templo abandonado tenía que ser el lugar. Esas criaturas no lo perseguían, lo guiaban. De repente, la gravedad de la situación lo golpeó. «Esto es malo, muy malo», exclamó. Las dos misiones, la de sobrevivir 3 horas y la de explorar, no eran separadas. Tenía que explorar este templo en ruinas y sobrevivir mientras lo hacía. Una oleada de pánico lo invadió. «Hermano Bing», pensó con exasperación, «esto no es un 36D, es un 36Z. Este club al que me mandaste me va a terminar matando». Respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, una advertencia clara de no entrar. Por otro, la misión ineludible de explorar. Tragó saliva. Ya estaba aquí, no había vuelta atrás. «El que no arriesga, no gana», se dijo. Con esa resolución, puso un pie en la entrada del templo. Justo entonces, una luz tenue brilló desde el interior, atrayéndolo hacia lo desconocido. Yuanzi apenas había puesto un pie en el templo cuando un ruido lo sobresaltó. «¿Hay algo ahí?», se preguntó, mientras el eco de sus propios pasos le jugaba una mala pasada. El silencio era tan espeso que hasta el más mínimo susurro se sentía como una amenaza. Se imaginó lo peor, ¿y si era un fantasma? La leyenda decía que el primer paso para verlos era escuchar cosas. El lugar ya era bastante tenebroso y no quería cruzarse con nada malo. De repente, una fuerza invisible lo lanzó hacia adelante. Fue tan brusco que Yuanzi cayó al suelo, golpeándose con el impacto. Se levantó tambaleándose, adolorido, mirando alrededor con el corazón a mil. Las luces anaranjadas del interior le daban un aire irreal al antiguo templo. Afuera, la luna llena brillaba, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Se habría librado de lo que sea que lo empujó? Se frotó la cara, sudando frío, intentando calmarse. Al adentrarse un poco más, vio el altar. Unas velas titilaban, proyectando sombras largas sobre un cráneo que descansaba en el centro. Más allá, una enorme estatua se alzaba imponente, flanqueada por otras figuras más pequeñas. Las estatuas tenían una mirada vacía, pero Yuanzi sentía que lo seguían con la vista. Al acercarse, la magnitud de la figura principal era impresionante. Se dio cuenta de que la estatua central tenía las manos vacías, como si le faltara algo, una pista importante quizá, un objeto que guardaba información vital sobre este lugar. Mientras analizaba unos grabados antiquísimos en una de las paredes, calculó que el templo era de la dinastía Ming de hace unos 500 o 600 años. Pero si el templo estaba tan abandonado, ¿quién había encendido esas velas en el altar? La pregunta resonó en su mente y al mirar hacia abajo, sus ojos se abrieron de golpe. Había algo más, algo que no había visto al principio, un detalle que lo dejó completamente helado. Y lo que encontró no era un ornamento más, sino un fajo de papeles viejos, como si fueran parte de un diario. Mientras intentaba entender si todo esto era una ilusión, una leyenda urbana que cobraba vida, o si el reino espiritual ya existía desde antes y la leyenda se basaba en él, Yuanzi sabía que estaba en un peligro enorme. La única forma de sobrevivir era encontrar más pistas. Así que, con un «al diablo», se puso manos a la obra.
Revisando el cadáver de lo que parecía ser un obrero de esos que poblaban el túnel, se dio cuenta de que tenía el esternón y varias costillas rotas, además de una fractura leve en el hombro. Pero lo que de verdad le llamó la atención fue un bulto en el bolsillo del pecho. Sacó un amuleto desgastado y al darle la vuelta, descubrió unas notas escritas con prisa. Eran un diario, al parecer, de un monje de este mismo templo. El monje relataba cómo, una noche, otro hermano mayor había desaparecido. Era el tercero ya. La gente del templo estaba asustada. Se preguntaban si la montaña Sandao estaba embrujada. El maestro les había dicho que lo mantuvieran en secreto para no afectar la reputación del templo. El monje, confiado en sus talismanes, pensó que podría lidiar con los fantasmas, pero la sensación de que algo andaba mal no lo dejaba. 3 días pasaron y más gente desapareció, incluido el hermano mayor con el que quería hablar sobre lo que estaba pasando. Este había descubierto algo, pero se negaba a contarlo. Finalmente, el monje, desesperado, le preguntó al maestro, quien le prometió revelarle un secreto de 1000 años, algo sobre la prosperidad y la caída, pero solo después del anochecer. La nota terminaba ahí, de golpe. Yuanzi cerró las notas con frustración. ¿Eso era todo? Se quedó pensando. Si esa información venía de un obrero que se había topado con el templo, significaba que la leyenda urbana del túnel Yuling podría ser real y que, si seguía su camino, él también podría encontrar una forma de sobrevivir. El templo estaba en decadencia y encontrar la razón de eso podía ayudarlo a completar su segunda misión. Tenía que irse, salir de ahí. Se acercó a la puerta, dudando, y espió hacia afuera. No se escuchaba nada, pero sentía una presencia extraña y peligrosa. Sin embargo, quedarse adentro no era una opción. Tenía que tomar una decisión. Salió del templo bajo la luz de la luna y empezó a recorrer los alrededores. El camino estaba lleno de los mismos cadáveres secos que había visto en el túnel. Aunque ya se estaba acostumbrando a verlos, admitía que la escena seguía siendo espeluznante. Notó algo particular. Pese a la brutalidad de sus muertes, las escápulas de algunos esqueletos estaban intactas, sin una sola grieta. De repente, empezó a escuchar voces. «¡Ayúdame!», decían, cada vez más claras, un coro fantasmal que lo paralizó de miedo. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego se dio cuenta de que no, era una persona de verdad pidiendo ayuda. Yuanzi se exasperó. «Che, cualquiera se da cuenta de que lo que sea que esté ahí es peligroso», se dijo. «¿Por qué me gritan a mí? Yo soy el que necesita ayuda acá». Con la cara entre las manos, el recuerdo de hermano Bing le vino a la mente, seguramente extrañando a su protector. Pero el sentimiento rápidamente cambió a un enojo cómico. «Si salgo vivo de esta, le mando todos tus materiales de estudio a tu tío Lei para que se entere lo estudioso que eras». Lejos del altar, afuera del templo, Yuanzi encontró otro cadáver de obrero. La escena era demasiado parecida a la de adentro. El esqueleto estaba intacto, salvo por los omóplatos rotos. Al revisar el bolsillo del difunto, encontró un talismán, un espejo de bronce viejo y un librito. El sistema rápidamente identificó el talismán como un talismán represor de cadáveres, un objeto de un solo uso para sellar criaturas de tipo Jin. Curiosamente, no recibió información sobre el espejo ni el librito, lo que le dio a entender que estos dos últimos debían ser objetos muy importantes. Empezó a leer el librito, que resultó ser un diario. Contaba las experiencias de cultivo de un monje en el templo y mencionaba eventos históricos que no cuadraban con la realidad, como la rebelión del príncipe Yan. Pero lo que de verdad le puso los pelos de punta fue la revelación. El hermano mayor del monje, quien había desaparecido, regresó una noche como un cadáver con el pecho desgarrado. Antes de morir de nuevo, le advirtió: «No confíes en el maestro». Las siguientes páginas estaban arrancadas y la frase sin contexto dejó a Yuanzi con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sintió que no podía quedarse ahí ni un segundo más. Tomó el espejo de bronce y lo miró.
En el reflejo, detrás de su propia imagen asustada, se manifestó un rostro fantasmal y sombrío. Yuan-si pegó un grito y, desesperado, le tiró el talismán, pensando que era una criatura Jin de tipo cadáver. Pero no pasó nada. El espejo lo confirmó. No es una criatura de tipo cadáver. Su hombro, que ya le dolía, empeoró, y sus manos y pies empezaron a congelarse. La criatura le estaba drenando su energía. Mientras se lamentaba por haber salido del templo, los cadáveres secos que lo habían guiado hasta ahí ahora lo miraban con una sonrisa burlona. «¡Bienvenido a la fiesta!», le dijeron como si se estuvieran riendo de su desgracia. Para colmo, el familiar sonido de pasos, ese que lo había perseguido dentro del templo, volvió a escucharse. «¡Mierda! ¡Un problema tras otro!», se quejó Yuan-si, pero su irritación se convirtió rápidamente en un desafío. Cuantos más fantasmas, mejor, supongo. Si me matan, cuando me convierta en fantasma, ustedes serán los que se avergüencen. Miró por una ventana, con el corazón latiéndole fuerte. Los pasos se acercaban. De repente, vio un par de zapatos de tacón rojos, de esos de baile occidentales, abandonados en el suelo, y una figura que se asomaba con unos pies a la vista. Yuan-si se cubrió la boca con las manos. ¿Un templo de la dinastía Ming y unos zapatos de baile rojos? ¿Podía haber algo más bizarro en este lugar? Yuan-si, viendo los zapatos de tacón, se escondió con cautela, sudando frío. La escena era totalmente absurda y encima su hombro seguía doliéndole por el espejo que lo había atacado. Sosteniendo el objeto pensó, «Todavía puedo salvarme, ¿no?». El dolor era terrible, como si su hombro fuera a explotar. Mientras el espíritu vengativo lo seguía, la presencia morada que lo acechaba se hacía más pesada, agotándolo. Yuan-si corrió con todas sus fuerzas, tropezando y sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de él. Por suerte, logró llegar al salón principal del templo. Resultó ser un refugio seguro, un lugar donde el extraño dolor en su hombro empezó a desaparecer de a poco. Ya más tranquilo, se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Si me hubieran atacado el espíritu y los zapatos al mismo tiempo, seguro que me moría, pensó aliviado. Rápidamente cerró la puerta. Regla número 1 de los juegos de terror: siempre cerrá la puerta, se recordó. Ni el espíritu vengativo ni los zapatos rojos eran lo más aterrador de ese templo, y el árbol baniano del patio tampoco parecía un árbol normal. Tenía que estar preparado mentalmente antes de volver a salir. Justo en ese momento, el sistema lo notificó. Misión principal 1, sobrevivir por 3 horas, completada. También había avanzado un 20% en la misión 2, explorar el reino espiritual. Como recompensa, recibió un talismán repelente de cadáveres, un 15% de experiencia y el desbloqueo de su inventario. Su cuerpo brilló con una luz azulada, un cambio sutil de su clase Dios Nocturno. De repente, una cuenta regresiva apareció ante sus ojos, 36 horas de descanso. Y así, en un parpadeo, Yuan-si estaba de vuelta en su habitación, en el mundo real. «¡Volví! ¡Mi habitación!», exclamó aliviado. Hasta el aire le parecía dulce después de todo lo que había pasado. Buscó el talismán repelente de cadáveres, pero no lo encontró. En ese momento se le vino a la mente el concepto de un inventario, y como por arte de magia, la pantalla del sistema apareció, mostrando el talismán en su interior. Esto es como un juego, se dio cuenta, viendo que todavía estaba en nivel 0 y no era un dios nocturno propiamente dicho. Yuan-si sacó su celular. «Tengo que avisarle a mi primo», pensó, pero enseguida recordó la advertencia de los investigadores de la Oficina de Seguridad Pública. Si tenés alguna pista, tenés que informarnos inmediatamente y no se te ocurra ocultarnos nada. Se dio cuenta de que si les contaba a investigadores normales sobre este evento sobrenatural, lo iban a tomar por loco o por sonámbulo. Entonces, recordó que la desaparición de su hermano Bing seguramente estaba relacionada con ese reino espiritual, y que ese caballero de la oficina había insinuado que él también entraría. Sacó la tarjeta con el número de Li Dongse. Marcó el número. «¿Quién habla?», preguntó Li del otro lado. «Investigador Li, soy Yang Yuan-chin», respondió Yuan-si. Li, sorprendido, le dijo:
Ah, saliste del reino espiritual. Yuanzi confirmó que sí, y Li lo felicitó por convertirse en un caminante del reino espiritual, aclarando que ellos eran oficiales y él no. Yuanzi, aún confundido, le preguntó qué era exactamente ese reino espiritual. Li le explicó que no podía darle todos los detalles por teléfono, pero le ofreció una elección. El gobierno tenía dos maneras de manejar a los caminantes espirituales: o se unían a la organización y se convertían en oficiales, o podían ser practicantes solitarios, siempre y cuando se registraran y prometieran no romper la ley, pero sin recibir ningún tipo de ayuda. Sin dudarlo, Yuanzi, con una pose teatral, declaró que estaba dispuesto a unirse a la organización, a derramar su sangre y morir por su país y su gente. Li se rió y le dijo que era un espíritu digno de alguien de una familia de oficiales de seguridad. Li le dijo que descanse y que lo pasarían a buscar a las 8 de la mañana. Yuanzi, un poco impaciente, preguntó si no podía ser ahora. Li le respondió que era muy tarde y que, incluso si querés derramar tu sangre, vas a tener que esperar a que el negocio abra. Yuanzi se disculpó por haberles ocultado que el hermano Bing le había dado esa tarjeta. Li, con un tono de aprobación, le dijo que era muy cauteloso y que no estaba mal. La noche cayó sobre la ciudad, marcando el fin de un día que había cambiado la vida de Yuanzi para siempre. El día siguiente, Yuanzi se levantó arrastrando los pies, el estómago vacío y los ojos hundidos. Las imágenes del reino espiritual lo habían mantenido en vela toda la noche y el cansancio le pesaba. Su mamá, al verlo, no tardó en bromear, preguntándole si había estado haciendo algo travieso para amanecer tan agotado, mientras su tía, con su habitual curiosidad, amenazaba con revisar su tacho de basura y hasta debajo de la cama. Yuanzi, con un sarcasmo que nadie pareció captar, les dio rienda suelta. Mientras el desayuno se preparaba, Yuanzi se sentó con su abuelo y le preguntó sobre el viejo caso del túnel Yuling, el mismo lugar donde había estado él. Su abuelo lo descartó como historia antigua, pero Yuanzi insistió, mencionando una historia que había visto en internet sobre un obrero que había sido encontrado después de la desaparición del equipo de construcción. Su abuela, desde la cocina, con el delantal puesto, agregó un detalle escalofriante. Ese obrero que encontraron desapareció otra vez después de eso. La mamá de Yuanzi, fiel a su estilo, los reprendió por andar con chismes. Pero para Yuanzi, eso no era chisme. Una imagen clara se le formó en la mente. Si ese sobreviviente había vuelto al reino espiritual después de las 36 horas de descanso y no había regresado, eso quería decir que la muerte lo había alcanzado. El alto riesgo de los templos en las montañas, como el que él había visitado, cobraba un nuevo y sombrío significado. Fue en ese momento que se reafirmó: para sobrevivir, confiar en la organización era la decisión correcta. Con esa resolución en mente, y sin siquiera terminar de cepillarse los dientes, Yuanzi salió disparado de la casa, ignorando las quejas de sus abuelos para que comiera algo. Afuera lo esperaba una lujosa limusina, y de su interior la voz de Li Dongxie lo invitaba a subir. Ya dentro del auto, la primera interacción fue un divertido intercambio. Yuanzi pidió una gaseosa, y Li, con una sonrisa, le dijo que la comprara él mismo y pidiera un reembolso. Luego, con una formalidad que contrastaba con el ambiente relajado, Li Dongxie se presentó. Era un caminante del reino espiritual de nivel 5, un rastreador experto de la Oficina de Seguridad Pública de Kangyang. A partir de ese momento, eran colegas. Mientras la limusina avanzaba por la carretera, Li empezó la explicación. El reino espiritual, dijo, era una fuerza sobrenatural que la ciencia no podía explicar del todo. Existía separado de la realidad y solo los elegidos podían entrar, normalmente a través de una misión de prueba o a veces simplemente haciendo clic en un enlace misterioso. Completar esa primera misión era solo el comienzo. Para subir de nivel y volverse más fuerte, había que entrar y salir continuamente. Li aclaró que no todos los reinos eran trampas mortales, aunque los individuales eran los más peligrosos. Contó que él, siendo un rastreador de nivel 3, entraba solo cada 3 meses y que casi la palmaba cada vez.
Por eso prefería los reinos multijugador, que eran más seguros y hasta más interesantes. Yuanzi, con su mente analítica, lo comparó con una mazmorra de juego, una comparación que Li aprobó. Los reinos individuales, con su alta tasa de mortalidad, eran para clases específicas como los rastreadores, que se dedicaban a la recopilación de información. Eran como detectives y cazadores de villanos en un mundo salvaje. El reino espiritual era un lugar complicado, con diferentes tipos de mazmorras y niveles. Con una nueva comprensión, Yuanzi comentó que, siendo él un dios nocturno, sus mazmorras solitarias seguramente tendrían temáticas sobrenaturales. Pero la pregunta más importante aún resonaba en su cabeza. ¿Entonces es probable que el hermano Bing entrara al reino espiritual?, preguntó, su voz cargada de esperanza. Li Dongse le dio un trago a su copa y, con una pausa que se sintió eterna, respondió que los oficiales de la Oficina de Seguridad Pública de Hangzhou habían determinado que Lei Yibing ya había fallecido en el reino espiritual. La palabra «muerto» resonó en la mente de Yuanzi, un golpe directo al corazón. No podía ser. Él se aferraba a la esperanza de que Bing estuviera en una etapa más allá de la trascendencia, en un reino espiritual más complejo que simplemente tomaba más tiempo. Si él fuera más fuerte, si supiera más, si tuviera las habilidades para entrar a esos reinos, tal vez podría haberlo ayudado. Se sentía inútil, su destino parecía ser solo un lastre. Li Dongse, notando la angustia de Yuanzi, cambió de tema abruptamente. Por cierto, antes de presentarte a las organizaciones oficiales, hay algo más importante. ¿Cuál es tu valor de moralidad? Yuanzi, desconcertado por la pregunta, respondió que era 60, el valor inicial. Li le explicó que esa era la trampa más grande para los novatos. Si ese valor bajaba de 60 puntos, el reino espiritual activaría un mecanismo de penalización, revelando su ubicación a todos los caminantes de la misma ciudad y enviando una misión para eliminarlo. ¿Entonces no puedo hacer nada malo por el resto de mi vida?, exclamó Yuanzi, imaginando si cosas como ver contenido cuestionable en Internet o hacer materiales de estudio contaría como depravación moral. Si ese fuera el caso, su vida como la conocía había terminado. Li se rió a carcajadas. Tranquilízate, según nuestras observaciones, solo robos, asaltos, asesinatos y crímenes graves te restan puntos de moralidad, entre 1 y 5, o 10 si matas a alguien. Pero las faltas morales privadas no, te afectan. Y ojo, que también podés ganar puntos. Solo tenés que ser una buena persona, ¿dale? Yuanzi se quedó pensando, ¿por qué el reino espiritual ponía esas reglas? La moralidad, la ley, eran cosas creadas por humanos para mantener el orden. En el mundo natural, ningún otro ser vivo las necesitaba. Parecía irracional para un fenómeno sobrenatural. Bueno, si había que ser bueno, él ayudaría a más viejitas a cruzar la calle. Sospechaba que el propio Li Dongse no tenía idea de la verdadera razón de ese sistema. Cuando el auto se detuvo, Li Dongse le pidió que siguieran la conversación afuera. Mientras salían, Yuanzi no pudo evitar preguntar si apoyar económicamente a una joven con dificultades contaba como una falta de moralidad privada o una violación de la ley. Li le explicó que acumular moralidad era tan simple como hacer buenas acciones o donaciones. De hecho, muchas organizaciones de caminantes espirituales, incluso las que parecían tener malas intenciones, hacían obras de caridad y donaciones. Era la forma más rápida de acumular moralidad. Si tenías suficiente dinero, podías hacer cosas malas sin que te afectara tanto. Qué irónico, pensó Yuanzi, que nunca sabías la verdadera cara de quienes hacían caridad. Y más irónico aún, que una vida humana se pudiera medir en dinero, tanto en la realidad como en el reino espiritual. Mientras subían en un ascensor, Li Dongse continuó. Ahora hablemos de las organizaciones oficiales. La nuestra se llama la Alianza de los 5 Elementos. Está compuesta por 5 facciones principales que representan 5 clases: la Sociedad de las 100 Flores, el Cuerpo del Tigre Blanco, la Banda del Fuego Rojo, el Palacio del Dios del Agua y la Corte Central.
Yuanzi se preguntó por qué las organizaciones oficiales tenían nombres tan demoníacos. Li explicó que la alianza se había formado hace solo 20 años. Antes, actuaban de forma independiente y sus relaciones no eran precisamente amistosas, debido a la interacción de los 5 elementos y los hábitos de cada clase. Li se lanzó a una queja apasionada. Toma los demonios de la madera de la Sociedad de las 100 Flores, por ejemplo. Son un puñado de ambientalistas extremos y protectores de animales. Ni Dios es tan ridículo como ellos con su protección patológica de los animales. Me dan ganas de patearles el trasero con mis zapatos de cuero. Luego siguió con la Corte Central y sus tonterías inmobiliarias. Y el Palacio del Dios del Agua y su cultivo de bacterias. Solo nosotros, los exploradores del cuerpo del tigre blanco, somos la clase perfecta, sabios, tranquilos y decisivos. ¿Las otras 4 organizaciones están de acuerdo con vos?, preguntó Yuanzi con una sonrisa. Li Dongse se rió. Cuanto más hablo, más parece un juego, ¿no? Las diferentes clases tienen funciones y estados distintos. La banda del fuego rojo es impulsiva y violenta, como los berserkers. El Palacio del Dios del Agua controla el agua, son como magos. La Sociedad de las 100 Flores cría mascotas y cura, como sacerdotes e invocadores. La gente de la Corte Central es dura y resistente. Entonces ustedes, los exploradores, son como los centinelas de oro de 75 piezas de los juegos, bromeó Yuanzi. El rostro de Li Dongse se encendió, rodeado de un aura roja imaginaria. Si fuera un maestro de fuego de la banda del fuego rojo, ya te habría roto la cabeza con un palo. Lo siento, exclamó Yuanzi. Li se aclaró la garganta. Una vez que superan la etapa trascendente, los exploradores obtienen capacidades de combate en solitario extremadamente fuertes. Es lo que llamarías una clase perfecta, y no lo digo solo porque sí, pero entre las clases ortodoxas, el dios nocturno es universalmente reconocido como el más fuerte. ¿El dios nocturno es tan fuerte? ¿Puede enfrentar a 10 tipos a la vez?, preguntó Yuanzi. Ajá, hablo de clases ortodoxas, no de las clases malignas. Incluso nosotros, los exploradores, tenemos que admitir que el dios nocturno es un poco más perfecto que nosotros, afirmó Li, con cierta renuencia. Luego explicó que en la etapa trascendente, los dioses nocturnos podían mostrar fuertes habilidades de asesinato y fascinación. Además, tenían la capacidad de comunicarse con almas y controlar espíritus. Sus habilidades y su poder de combate eran formidables. Sin embargo, los dioses nocturnos eran extremadamente raros. La rama de Shanghái no tenía ninguno, porque había muy pocos reinos de prueba de dios nocturno, y además, la secta Taiji en la capital estaba reclutando activamente dioses nocturnos de todo el país. Li Dongse suspiró con un tono lamentoso. Si tan solo tuviera un dios nocturno. Imagínate la cara de Li Dongse. Después de lamentarse por no tener un dios nocturno, se le ocurrió preguntarle a Yuanzi por su clase. Y cuando Yuanzi, con la naturalidad del mundo, le dijo, ¿soy un dios nocturno? Creo. Li Dongse se quedó mudo. No era solo sorpresa, era la euforia de haber encontrado un tesoro. Empezó a fantasear con el poder y el prestigio que eso le traería a la organización. Incluso levantó a Yuanzi del piso, explicándole que un dios nocturno era una figura legendaria, de las más poderosas entre los caminantes del reino espiritual. Recuperado del shock, Li Dongse le preguntó por su ID del reino espiritual. Yuanzi respondió, Señor Celestial Primordial. Li Dongse intentó sonar casual con un buen nombre, pero la sonrisa forzada en su cara lo delató. Yuanzi lo notó, claro. Sin perder el tiempo, le arregló el contrato. Un sueldo de 20,000 al mes más bonificaciones por misión. Plata extra. Yuanzi, con los ojos brillándole como monedas, aceptó encantado. Li Dongse le explicó que todo el personal de la oficina estaba ahí para servir a los caminantes como él, casi como asistentes personales, antes de llevarlo a su propia oficina para imprimir el contrato. Mientras Yuanzi esperaba en el sofá, apareció Guan Ya, una mujer atractiva, con ropa ajustada y un aura coqueta, que hizo que Yuanzi se pusiera rojo al instante. Ella le ofreció ayuda de forma sugerente, y Yuanzi, todo nervioso, balbuceó que no había compartido nada cuestionable en su teléfono, aunque ella ni se lo había pedido.
Justo a tiempo, Li Dongse salió con el contrato. Le dijo a Guan Ya que su llegada era perfecta para dárselo a Yuanzi, ya que él tenía que hacer una llamada urgente a su superior. Guan Ya, sin dejar de fastidiar, soltó: «Parece que pasaste la prueba sin problemas, chiquito que gusta de las mujeres maduras». Li Dongse le dijo a Yuanzi que se acostumbrara a las bromas de Guan Ya, a lo que ella, en tono burlón, lo abrazó y le preguntó si quería saber más sobre los reinos espirituales. Yuanzi, totalmente sonrojado, no pudo evitar notar lo feliz que Li Dongse se veía, casi levitando. Guan Ya le pidió que llenara un formulario y le diera su número de identificación. Le explicó que su ID original ya no servía y que recibiría una nueva en 3 días con beneficios como viajes en tren de alta velocidad y acceso a canales verdes. La tarjeta de novato le llegaría al día siguiente. Yuanzi preguntó por qué tantos trámites, y Guan Ya le advirtió que no debía usar su nombre real en el reino espiritual. La gente de ese mundo se divide en 2, los legales y los malvados. Estos últimos son violentos y codiciosos, y exponer tu identidad puede ser muy peligroso. Yuanzi entendió al instante que Guan Ya y Li Dongse tampoco usaban sus nombres reales. Cuando le preguntó, ella solo le respondió con un «¿Vos qué pensás?». Yuanzi, admirado, le dijo que ella debía ser una cazadora increíble, porque al final ellos eran la organización oficial, los que cazaban a los malvados. Guan Ya, con una sonrisa pícara, le preguntó cuántas novias había tenido. Yuanzi, sin dudarlo, soltó: «Ninguna». «Ninguna», soltó Yuanzi sin dudarlo. Guan Ya, por su parte, bromeó con que su tacho de basura estaba tan limpio que hasta pensó que tenía novia, para luego ofrecerle comprarle una en línea. Él, avergonzado pero firme, le dejó claro que prefería las de verdad. Guan Ya se rió diciendo que le gustaban los chicos enérgicos como él, y Yuanzi, con su inocencia característica, le devolvió el cumplido. Ella no le creyó lo de su soltería, así que Yuanzi, haciendo un juramento exagerado, prometió que si mentía, lo atropellaría un auto al salir. Después de ese desvío coqueto, Guan Ya se puso seria. Le explicó que en el distrito de Kanyang había 10 escuadrones de caminantes y que el suyo, el segundo, tenía 5 miembros. Además, le recalcó que él había sido reclutado por el líder y, al volverse permanente, pasaría a formar parte de la prestigiosa Guardia del Tigre Blanco. Yuanzi asintió, comprendiendo que los prejuicios entre las facciones de la Alianza de los 5 Elementos eran más profundos de lo que imaginaba. Con un tono juguetón, le aseguró que se pegaría a ella de ahora en adelante, y ella, contenta con la respuesta, le preguntó si ya había terminado el papeleo. Mientras revisaba los formularios, Guan Ya notó los datos de Yuanzi. 21 años, ID de Reino Espiritual, Señor Celestial Primordial, y su clase, Dios Nocturno. Su expresión cambió de inmediato. ¿Sos un dios nocturno?, preguntó con la voz llena de sorpresa. Yuanzi, con una sonrisa y el pulgar en alto, confirmó. La noticia fue como una descarga. De repente, el jefe de sección, Li Dongse, que estaba cerca, estalló en una celebración ruidosa. Guan Ya, conectando los puntos, entendió la euforia de su superior. Con una sonrisa que insinuaba algo más, Guan Ya le advirtió a Yuanzi que ahora que tenían un dios nocturno en su equipo, no se le permitía irse con ninguna mujer salvaje de otra organización o se las vería con ella. Yuanzi, siguiéndole el juego, prometió lealtad eterna, lo que a Guan Ya le pareció muy bien. Pero la curiosidad de Guan Ya no terminó ahí. Al volver a mirar el formulario, frunció el ceño. ¿Nivel 0?, se preguntó extrañada. Después de la misión de prueba, lo normal es ser nivel 1. Su expresión se volvió de preocupación al ver que la misión de prueba de Yuanzi había sido nada menos que el temido túnel Yuling. ¿Cómo pudo ser esa instancia?, dijo con una mueca. Yuanzi, sintiendo la tensión en el aire, se preguntó si algo andaba mal con esa misión. Él, todavía un poco ajeno a la gravedad, preguntó si había alguna guía para la misión y dejó escapar un suspiro. En ese momento, un colega que pasaba cerca, el hermano Wang Tai, también suspiró con pesadez. Yuanzi lo miró, sorprendido. «No solo suspires», exclamó. Fue entonces que Yuanzi se dio cuenta de la situación. Le estaban teniendo lástima.
¿Será que mi suerte es tan mala que abrí una especie de caja ciega aterradora? Pensó, con un nudo en el estómago. Guan Ya, viendo su expresión, le dijo que esperara ahí, que iría a buscar al jefe de sección. Mientras ella subía las escaleras y Wang Tai se dirigía a su escritorio, Yuanzi reflexionó sobre lo que significaba el túnel Yuling. Ya sabía que era una misión difícil. Incluso Li Dongse había completado solo un 20% de la segunda misión principal allí, y el salón principal no era el refugio seguro que él había asumido. La mecánica del reino espiritual lo obligaba a entregar todos los detalles de sus experiencias para las recompensas, pero ahora se preguntaba si podría regresar a salvo al salón principal si las cosas se ponían feas. Para entender la magnitud de su problema, un colega le mostró a Yuanzi una base de datos con otras instancias de reinos espirituales. Mientras revisaba las descripciones, que incluían misiones como sobrevivir a fantasmas en ruinas o consumar un matrimonio con una novia fantasma, notó que la mayoría tenían dificultades B o C, e incluso la de rango A parecía tener altas tasas de supervivencia, a excepción de una novia fantasma que, bueno, requería riñones de acero. Pero al llegar al túnel Yuling, los datos eran escalofriantes. Dificultad desconocida, requisitos desconocidos. El informe detallaba cómo un equipo de construcción de 12 personas entró por accidente y solo uno sobrevivió, quedando traumatizado y con la mente desestabilizada. 36 horas después, ese mismo sobreviviente reingresó al reino y murió. La nota final lo dejaba claro. Este reino espiritual es extremadamente peligroso. No hay ejemplos conocidos de nadie que haya superado exitosamente el túnel Yuling. De repente la verdad golpeó a Yuanzi. En otras palabras, nadie había sobrevivido. La implicación de su nivel 0 y su supervivencia única lo dejó pensativo. Mientras tanto, en una oficina más lujosa, el centurión, un hombre de alto rango, fumaba un puro y disfrutaba de su vino. Reflexionaba sobre cómo el nuevo dios nocturno, Yuanzi, era una oportunidad perfecta para consolidar su poder y reclutar seguidores leales. Justo en ese momento, Guan Ya entró corriendo alarmada. «Jefe de sección, esto es grave», exclamó. Su noticia sobre Yuanzi y el túnel Yuling hizo que el centurión escupiera su bebida. Su expresión de satisfacción se transformó en pura consternación y luego en furia. «¿El túnel Yuling?», repitió antes de regañar a Guan Ya. De vuelta con Yuanzi, la oscuridad parecía rodearlo. Desesperado, le preguntó al centurión si había alguna forma de salvarlo de ese destino sellado. El centurión, con un tono serio, le explicó que la instancia de prueba en solitario es la primera para todo caminante espiritual, y el mayor dolor de cabeza. Es el precio que se paga por los poderes sobrenaturales. Le prometió revisar las bases de datos de alto nivel en busca de información o estrategias para el túnel, pero advirtió que de no encontrar nada, nadie podría salvarlo. La única esperanza era que Yuanzi documentara en detalle toda su experiencia. Por ahora, tenía que irse a casa y esperar noticias. El centurión le encargó a Guan Ya que lo llevara. Ya fuera de la oficina, Yuanzi intentó aligerar el ambiente bromeando con Guan Ya, diciendo que parecía que se iba a convertir en su fantasma, insinuando que ella sería su viuda. Ella, con una sonrisa coqueta pero firme, le respondió que no se preocupara, que no sería su viuda, y le ordenó subir al auto. Le aseguró que el jefe haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo, pero que al final la suerte era suya. Yuanzi solo pudo asentir con una expresión de resignación. Más tarde, de vuelta en su escritorio, Guan Ya llenaba un archivo. En él, bajo el alias de Yuanzi Tianzun, el señor celestial primordial de Yuanzi, anotaba sus rasgos zodiacales de Escorpio. Intrigante, resentido y con una fuerte libido, además de una alta probabilidad de ser seducido por mujeres de otras organizaciones. Mirando el archivo, le preguntó a Wang Tai, otro colega, si creía que ese chico realmente tenía alguna esperanza de superar su situación.
Wang Ya, con su informe en mano, le preguntó a Wang Tai si creía que ese chico, Yuanzi, tenía alguna esperanza de salir adelante. Su colega dudaba, diciendo que los reinos espirituales de prueba de rango S suelen dar buenas recompensas, y si Yuanzi hubiese tenido algunos objetos especiales, capaz se la jugaba. Pero Wang Ya lo cortó al instante. Si los objetos personalizados fueran tan útiles, ya se los habrían dado. Además, los objetos de los caminantes son caros, y nuestro conocimiento del túnel Yuling es limitado. Probablemente lo perdamos a él y a los objetos, no es realista. Ella siguió explicando que los objetos no registrados solo se conseguían de dos maneras: encontrarlos en el reino espiritual o atacando a un caminante en el mundo real, algo impensable. Y si morías en el reino, los objetos se perdían igual, era un callejón sin salida. Wang Tai suspiró, notando que el festival Qingming, cuando el túnel Yuling abría, acababa de pasar. ¡Qué mala suerte tiene este pibe!, ¿no? Wang Ya asintió. Mientras tanto, en otra oficina, el centurión Fu, un hombre de alto rango, fumaba un puro con tranquilidad. Recibió un mensaje de Li Dongse, quien le explicaba que Yuanzi había entrado al túnel Yuling, un reino espiritual con bugs para los dioses nocturnos. Le recordaba que el túnel había aparecido el siglo pasado y que una tripulación de construcción murió ahí, con un solo sobreviviente que fue retransportado 36 horas después. Li Dongse admitía su error al asumir que Yuanzi había pasado la prueba, cuando en realidad la misión del túnel Yuling tenía 2 etapas. Le pedía al centurión que consultara la base de datos de la secta Tai, que tenían la información más completa sobre los dioses nocturnos, con la esperanza de encontrar algo sobre el túnel. El principio de nuestro cuerpo del tigre blanco es no abandonar a nuestros camaradas, escribió Li Dongse. Por favor, centurión, necesito tu ayuda. El centurión, con el ceño fruncido, terminaba de leer el mensaje y se preparaba para actuar. Lejos de todo eso, Yuanzi regresaba a casa. Había sido un día pesado y se lo notaba cansado y distraído. «Abuela, ya llegué», dijo, abriendo la puerta. Su abuela, que estaba limpiando, le dijo que su primo lo estaba esperando en el comedor. Lo miró de reojo, notando su estado. «¿Qué te pasa? Salís un rato y volvés como si te hubieran robado el alma». Él solo murmuró que estaba bien. En el comedor, su primo lo recibió. «Yuanzi, la abuela dijo que me estuviste buscando anoche». Yuanzi le restó importancia, diciendo que ya había resuelto lo de anoche y que, de todas formas, su primo no podría ayudarlo con su problema actual. Pero el primo no se dio por vencido. «¿Es por el caso de Lei Yibing? Escuché que Li Dongse vino en persona ayer. Eso significa que es un caso inusual». «Ni yo te puedo ayudar con eso, jajaja». Su risa, ajena a la carga emocional del tema, resonó en la casa. En ese momento, una tía, parecía una pariente más joven, quizá una hermana menor de sus padres, apareció con una caja de crema antiarrugas. «Mira, para las arrugas y antienvejecimiento». La abuela insistió en que la comprara para vos. Yuanzi se puso incómodo, intentando rechazar el regalo, pero la abuela no lo dejó. «Vos, pendejo, ¿no necesitas una mascarilla? ¿Querés que te planche las arrugas con una plancha de ropa? Tenés 30 y pareces de 40. Pareces más viejo que tu papá. ¿Cómo vas a conseguir novia así?». Recordó el año anterior, cuando un tío había visitado y confundido a Yuanzi con el hijo menor de su abuelo. La vergüenza era evidente. El primo, divertido, comentó que Yuanzi tenía una apariencia única. «Bueno, abuela, ya para de fastidiarme», dijo el primo, interrumpiendo la racha de chistes. «Tengo que ir a trabajar. Tengo un caso de persona desaparecida y estoy a tope». Yuanzi, intrigado, le preguntó, «¿Cuál es la situación?». Su primo le contó que 2 personas desaparecieron en el túnel Yuling. Las cámaras de afuera los mostraron entrando, pero las de adentro no registraron su entrada. Luego, rápidamente le advirtió, «No digas nada, firmé un acuerdo de confidencialidad». Yuanzi escuchaba, pensativo, mientras el chismorreo familiar en la mesa se encendía. Su tía se preguntaba si el túnel volvía a estar embrujado y por qué no lo cerraban si cada año desaparecía gente. «Exacto, que es espeluznante», secundaba otro. Yuanzi pensó si esos 2 también se habrían metido
por error, en el templo del dios de la montaña, igual que él. No podía evitar sentir un retorcido consuelo al saber que no era el único que había vivido ese sufrimiento. Reflexionó sobre las palabras de Lee Dong-se, que los reinos espirituales siempre habían existido y que parte de los desaparecidos anuales simplemente se desvanecían en uno de ellos. Pero, ¿qué eran exactamente? Mientras tanto, en una majestuosa casa tradicional de la capital, un anciano de gran barba blanca, el anciano Sun, se recostaba perezosamente. Un sirviente se le acercó para informarle que el chico de la familia Fu, el centurión Fu, le había mandado un correo. Querían una copia de los archivos sobre el túnel Yuling y consejo, ya que uno de sus subordinados, un recién reclutado dios nocturno, había entrado allí. El anciano Sun bufó. Justo había pasado el festival Qingming, cuando el túnel Yuling abría sus puertas. Aunque últimamente muchos tenían la suerte de obtener una tarjeta de dios nocturno, era de público conocimiento que nadie, absolutamente nadie, podía superar ese túnel. La secta ya lo había dado por perdido hace mucho, por eso la confidencialidad de sus archivos se había relajado. De hecho, el anciano Sun le pidió al sirviente que le dijera a Fu Qingyang que el túnel Yuling era un reino espiritual de prueba de rango S, el más difícil para un principiante, pero que, por algún motivo, algo había salido mal a la mitad, volviéndolo imposible de superar. Mi consejo es que se olviden de ese dios nocturno, sentenció el anciano. No tiene sentido invertir en alguien que ya está sentenciado a morir. Las ilustraciones que mostraban a otros dioses nocturnos entrando, siendo envueltos por una energía oscura y finalmente desangrándose en el túnel, eran una prueba brutal de sus palabras. La secta Taiji había renunciado por completo a ese reino. Pero a pesar de la desesperanza, una información clave aún obsesionaba a los ancianos. Si alguien lograra limpiar el túnel, obtendrían datos invaluables. Cambiando de tema, el anciano Sun anunció al sirviente que el maestro de la secta convocaría a todos los dioses nocturnos a la capital en pocos días para un anuncio importante. Debían preparar para llamar a todos los que estuvieran bajo su mando. De vuelta en su cama, Yuanzi, mientras su mente divagaba, escuchaba la voz de su tía, quien le explicaba que los juegos de terror no eran pervertidos, sino que servían para explorar la psique del personaje y entender patrones. De repente, una idea se encendió en su cabeza. Si el reino espiritual era como un juego, ¿tendría también reglas y patrones? Pensó en la fantasmal figura y los tacones rojos que había visto. Si lograba descifrar esos patrones, quizás, solo quizás, incluso él, que no se consideraba fuerte, podría superar el túnel Yuling. Pensó en la fantasmal figura y los tacones rojos que había visto. Si lograba descifrar esos patrones, quizás, solo quizás, incluso él, que no se consideraba fuerte, podría superar el túnel Yuling. Mientras Yuanzi pensaba en todo esto, Wang Ya lo llamó para agradecerle por haber contactado a su jefe Li y para informarle que ya le había enviado la información al correo. Yuanzi le agradeció a ambos y prometió invitarlos a comer una vez que superara el pequeño desafío que tenía por delante. Wang Ya aceptó la invitación, diciéndole que lo esperaría con ansias. Después de la llamada, Yuanzi revisó su correo y encontró el archivo adjunto. Al abrirlo, se dio cuenta de que contenía información detallada sobre el túnel Yuling, nivel de dificultad S, tipo solo y modo muerte. Las misiones eran las mismas que ya había enfrentado: sobrevivir 3 horas y explorar el reino espiritual número 0079. Pero había un detalle crucial. El escenario no era el túnel Yuling en sí, sino un antiguo templo de la dinastía Ming llamado el Templo de la Diosa de la Montaña Sandao. Según el documento, se creía que esta diosa había sido un dios nocturno de rango extremadamente alto, aunque ya no se la consideraba como tal. No estaba claro si esta diosa realmente existió o si fue una creación del reino espiritual. El documento continuaba describiendo que, para derrotar a esta entidad, uno debía eliminar las velas que la protegían, sacrificando la propia cordura en el proceso. Se advertía que, en un reino espiritual tan peligroso, la valentía era inútil. También señalaba que la casa segura era un arma de doble filo. Uno no podía esconderse allí para siempre, y las velas eran como un juego que te obliga a avanzar en la trama. Valentía era inútil.
También señalaba que la casa segura era un arma de doble filo. Uno no podía esconderse allí para siempre, y las velas eran como un juego que te obligaba a avanzar en la trama. Joansi decide investigar un grito de auxilio que escucha proveniente del patio trasero, aunque los rugidos que lo acompañan no suenan para nada amigables. Se da cuenta de que el grito viene del árbol banyan y recuerda la advertencia: no mires atrás. Y, como si estuviera escrito en piedra, falla en su intento de resistir la tentación. Error. Los zapatos de tacón rojos ahora lo están cazando. A pesar de todo, logra escapar de vuelta al salón principal, dándose cuenta de que los zapatos son un objeto basado en reglas, probablemente de alto nivel. Recordando que los trabajadores de la construcción que se adentraron en el túnel Yuling terminaron aplastados hasta la muerte, y pensando que los zapatos rojos podrían ser los responsables, Joansi reflexiona sobre sus limitadas habilidades de baile y se pregunta cómo lidiar con esta amenaza. Si mi tío se hubiera topado con los zapatos de baile rojos, habría bailado hasta el fin de los tiempos, piensa. Pero entonces la epifanía. ¿Quién dijo que los dioses nocturnos no pueden ser bailarines profesionales? Si entra en un estado de sobrecarga mental, los complejos pasos de baile no serán un problema. Mientras tanto, en otro lugar, una mujer pelirroja se relaja en su bañera. La mujer pelirroja que se relajaba en su bañera, que no era otra que Guanya, estaba justo terminando de revisar el expediente de Joansi. De hecho, apenas terminó, recibió la llamada de él. ¿Terminaste de leer el archivo?, le preguntó ella. Joansi, por su parte, le respondió con algunas dudas. Sí, hermana Guanya, pero hay algunas partes que no entiendo del todo. ¿Qué es un objeto basado en reglas? Guanya, todavía relajada en la bañera, le explicó que en el reino espiritual existían muchos tipos de objetos, y su organización los había clasificado en 3 grandes categorías según sus características. Estaban los objetos basados en costo, los basados en reglas y un tercer tipo del que ella no tenía información por su rango. Le aclaró que no se podían considerar unos mejores que otros, ya que sus funciones eran muy distintas y no había una única forma de medirlos. Sin embargo, algo en lo que todos estaban de acuerdo era que los objetos basados en reglas eran los más difíciles de manejar, además de ser los más raros y por lo tanto invaluables. La forma de lidiar con ellos no es un secreto en la organización, continuó Guanya. Es encontrar su patrón y romper su regla. Por ejemplo, los zapatos de tacón rojos que te invitan a bailar, como mencionaba el archivo, es casi seguro que esa es su regla. Le explicó que si lograba cumplir con esa invitación, había una probabilidad de que pudiera hacerse con ese objeto basado en reglas. Claro que era solo una probabilidad, dependía de varios factores, como si el objeto ya tenía dueño o no. Pero hacerse con un objeto así, solo pensalo, no te lo tomes en serio, le aconsejó Guanya, restándole importancia al asunto. Joansi, sin perder el hilo de sus preocupaciones más inmediatas, aprovechó para preguntarle algo práctico. ¿Una cosa más? ¿Se puede llevar medicamentos al reino espiritual? Guanya le aclaró que, aparte de la ropa normal, casi nada del mundo real podía entrar al reino espiritual. La medicina era una excepción, pero solo si se ingilía. ¿Y si solo la tengo en la boca?, insistió Joansi, buscando una pequeña ventaja. No te puedo dar una respuesta definitiva a eso, le contestó ella. Joansi se resignó. Supongo que tendré que probarlo. No tengo más preguntas, hermana Guanya. Gracias. Cuídate, pequeño, le dijo Guanya con una sonrisa sutil antes de cortar la llamada. Ah, cierto, hoy es un día de suerte para los Escorpio. ¡Uf! ¡Qué final, gente! Joansi va a tener que romper la regla de esos objetos para dominarlos. Así que ustedes rompan la regla de solo mirar y suscríbanse ya a este canal. Comenten abajo qué manhwa quieren que narremos después y nos vemos en la próxima.